Bueno, buenas, ¿cómo están? Ya vimos amplificación de fracciones, ¿no? Entonces ya vimos que amplificar me permite encontrar una fracción equivalente a una dada. También que esa cantidad de fracciones equivalentes que puedo encontrar a través de la amplificación es infinita, ya que estoy multiplicando por un número. Recuerden que eso ocurría en los números naturales cuando hablábamos de múltiplo. Los múltiplos son infinitos, ya que son resultado de coger el número y multiplicarlo por un número natural. Entonces, podemos relacionar la amplificación con aquello que trabajamos en ser múltiplo. Ahora viene la simplificación. La simplificación también podemos relacionarla con lo trabajado en números naturales, pero ahora tiene que ver con los divisores. Entonces, aquí, cuando hablemos de simplificación, sería, si la amplificación era multiplicar por el mismo número para encontrar y que yo pueda multiplicar con cualquier número, simplificar significa dividir las partes, las dos partes de la fracción. Cuando hablo de las partes me refiero al numerador y el denominador, por el mismo número. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a dividir y tenemos que establecer por cuál número podemos dividir tanto el numerador como el denominador, porque tiene que ser por el mismo número. Entonces, cuando simplificamos, las fracciones que vamos a encontrar no son infinitas, porque dependerán mucho de los divisores que tengan en común para poder hacerlo. Entonces, veamos un ejemplo. Vamos que yo quisiera el 18 sobre 45. Esta fracción, si yo quisiera encontrar un equivalente, puedo acudir a la amplificación y sería multiplicar por el mismo número, tanto el numerador como el denominador. Pero están diciendo que puedo encontrar otras fracciones equivalentes que no sean multiplicando. Es decir, la simplificación se usa con más frecuencia que la amplificación a medida que avancemos con los cálculos que tengamos que realizar. Entonces, es muy importante interiorizar la simplificación, porque simplificar nos va a permitir encontrar la fracción equivalente más pequeña de lo que se llama. Y cuando hablo de más pequeña, me refiero con las cantidades más pequeñas posibles. Entonces, dividir por el mismo número. Esto puede traer, más bien, casi siempre al iniciar con la simplificación se cometen errores. Como por ejemplo, yo miro 18 sobre 45 y veo que el 18 lo puedo dividir en 2 y divido de una vez en 2. Cuando, si ustedes notan el de abajo, no se puede dividir en 2. Entonces, no puedo dividir las dos partes en 2. Entonces, el 2 no lo puedo hacer porque la idea es que las dos partes lo pueda dividir. Entonces, en otras palabras, lo que tengo que hacer es buscar divisores comunes entre esos dos números para poder hacer la división. Después nos damos cuenta que el 3 sí me sirve, porque 1 más 8 daría 9, y ya sabemos que si sumamos las cifras y el múltiplo de 3 lo puede ir en 3, y 4 más 5 me daría 3, perdón, me daría 9, que es múltiplo de 3, entonces también lo puedo ir en 3. Entonces 18 dividido 3, entonces 18 dividido 3, y 45 dividido 3 sí lo puedo hacer. Vean que puedo ir los dos números por el mismo. Entonces 18 dividido 3, ¿qué número multiplicado por 3 me da 18? Que me daría 6. ¿Y qué número multiplicado por 3 me daría 45? En este caso, el 15. Entonces podemos decir que este número fraccionario es equivalente a este, ya que el resultado de dividir los dos términos por el mismo número. Y este procedimiento nos permitirá encontrar, por ejemplo, que hay fracciones que no se pueden reducir más. Ejemplo, la que acabamos de ver, la que estamos haciendo, perdón. Si yo quisiera simplificar esta fracción, es decir, quisiera encontrar un número que divida a los dos números,
aunque este se puede dividir en 2, este no, entonces no puedo utilizar el 2. El 6 y el 15, perdón, esto sí lo puedo dividir otra vez. Digamos que si quiero encontrar otra fracción equivalente a 6 sobre 15, lo puedo dividir otra vez en 3, ¿cierto? Al hacer la división me daría 2 y 5. Entonces tenemos también que esta fracción es equivalente a esta, ya que es el resultado de la división. Ahora, si ustedes ya la están pillando, se están dando cuenta, quiere decir que si este es el resultado de dividir, quiere decir que este es el resultado de amplificar. Es decir, si yo multiplico 2 por 3 da 6 y 5 por 3 da 15. Entonces son como la inversa, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que yo estaba intentando decirles? Después de dividir me queda la expresión 2 sobre 5. Si yo quisiera simplificarlo otra vez, es decir, buscar un número que divida los dos, me doy cuenta que esta fracción no la puedo dividir, no la puedo simplificar, ya que no existe un número que pueda dividir al de arriba y al de abajo al mismo tiempo. Una de las razones por las cuales pasa eso es que tanto el 2 como el 5 son números primos. Entonces, ya sabemos que los números primos solo tienen dos divisores, el mismo y la unidad, es decir, que no van a tener un divisor común, por supuesto aparte del 1, pero si dividimos 2 en 1, pues va a dar otra vez 2, y 5 dividido 1 me va a volver a dar 5, entonces me queda la misma expresión. Entonces, el momento, el simplificar de manera reiterada hasta encontrar la fracción que no se pueda simplificar más, se llama, o lo vamos a entender, como reducir a la mínima expresión. Entonces, cuando hablamos de reducir a la mínima expresión una fracción, lo que me están diciendo es que debo simplificar de manera reiterada hasta encontrar la fracción que no se pueda simplificar más. Entonces, se llama la fracción irreductible. De los nombres es lo de menos. Lo importante es entender que simplificar de manera reiterada me permitirá encontrar una fracción que no puedo simplificar más. Y esa será la mínima expresión de la fracción que me dan. O sea, la mínima expresión equivalente de la fracción que me dan. Entonces, cojo una fracción, la divido arriba y abajo por el mismo número, eso se llama simplificar. O sea, el hecho de haber encontrado esta expresión ya representa una fracción equivalente que utilicé gracias a la simplificación, que es dividir. Después volví a simplificar esta, encontré otra expresión equivalente gracias a la simplificación. Entonces, noten que en esta expresión, si hubiera hecho amplificación, tendría infinitos, pero aquí solamente puedo hacer 2 veces la simplificación. Entonces, veamos otro ejemplo de cómo a través de la simplificación podemos encontrar la expresión mínima una expresión mínima equivalente a la fracción que yo le di. Vamos a hacer una rápida. Ejemplo 20 por ejemplo el 16. Sencillita. Entonces, simplificar significa dividir arriba y abajo por el mismo número. Entonces, me doy cuenta rápidamente que puedo dividirlo en 2. Tanto arriba como abajo. Entonces 20 dividido 2 me da 10 y 16 dividido 2 me da 8. Entonces ya encontré que esta expresión es equivalente a esta. Pero, al parecer, miremos, esta se puede seguir simplificando. O sea, puedo encontrar otros dos números que los dividan. En este caso, seguimos con el 2, podemos seguir dividiéndolo en 2. Y nos da que 10 dividido 2 es 5 y 8 dividido 2 da 4. Entonces, esta fracción es equivalente a esta fracción. Como se dan cuenta, este número es par,
y uno de ellos es primo. Entonces, como uno de ellos es primo, quiere decir que no hay divisores en común. Entonces, la fracción más pequeña, la expresión más pequeña de esta fracción es 5/4. Entonces, vamos a trabajar con los ejercicios. Primero vamos a hacer la simplificación de algunas de números fraccionarios, y después consistirán las actividades en encontrar la mínima expresión de esas fracciones. Salud.